El domingo pasado, ¿no es cierto?, el Señor nos estuvo ministrando acerca de este joven rico. Bueno, para los que se vienen sumando, porque algunos se sumaron más tarde, leímos en Marcos capítulo 10, versos 32 al 45. Y si yo tuviera que ponerle un título a esta exposición de esta mañana de las Sagradas Escrituras, diría que un buen lugar junto a Jesús requiere ser un buen siervo. Eso es lo que vamos a tratar esta mañana. Y decía que el domingo pasado el Señor nos habló acerca de este joven rico y que es la antesala de lo que vamos a desarrollar esta mañana para entender lo que pasaba con él y por qué todo esto, nada de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras es casualidad, nada, todo tiene un sentido. Así es que este joven que se acercó a Jesús, ¿no es cierto?, diciéndole qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna. Entonces, bueno, Jesús, que Él sabe todas las cosas, le menciona 6 mandamientos. Él, ¿no es cierto?, con esa pachorra que tiene la juventud, todos la tuvimos en algún minuto. Sí, Señor, los he cumplido todos, estoy súper. Pero Jesús, que sabe todas las cosas y sabe las razones por las cuales Él vino, ¿no es cierto?, lo llevó y le hizo la prueba ácida. La prueba ácida la conocemos en diferentes ámbitos. En el oro, ¿no es cierto? ¿El oro cómo se prueba? En el crisol, en el ácido. Cuando es oro bueno, no le pasa nada. Bueno, en finanzas también hay un término que se usa, prueba ácida, para saber si la empresa tiene espalda o no para continuar con su negocio. Entonces, la prueba ácida siempre funciona. Jesús le hizo la prueba ácida a él. Le dijo, mira, en esa sabiduría que tiene el Señor, ¿no es cierto?, le dijo, mira, vende todo lo que tienes, todos tus bienes, dale el resultado de eso a los pobres, ven y sígueme. ¡Wow! ¿Qué pasó con el joven? Se entristeció, ¿no es cierto? ¿Pero por qué se entristeció? ¿Dónde tenía? En su corazón. Entonces, y esto nos pasa a todos, pero por eso que Marco lo pone así. ¿Cuál era el mandamiento al cual estaba fallando? Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo. Entonces ahí estaba el problema. El joven se fue triste porque en definitiva se dio cuenta que el primer mandamiento no lo tenía en su corazón. Y por lo tanto, la situación, Jesús le explica, ¿no es cierto? Y lo vimos después que Jesús le explica a los discípulos, ¿no es cierto? Y Pedro le dice, Señor, así estamos mal, por ninguna de nosotros, porque la pregunta que nos hacemos también nosotros, ¿no es cierto? Pero el Señor le dijo, lo que para el hombre es imposible, para Dios sí es posible. Es decir, nosotros podemos llegar a tener al Señor en el centro de nuestro corazón a través de Cristo. Solamente a través de Él. No hay otra forma en que el hombre pueda reconciliarse con Dios y ponerlo en el primer lugar. Y de eso se trata, entonces, el mensaje esta mañana. Y cómo eso finalmente se puede alcanzar. Y de ahí el sentido de lo que hemos leído
en esta oportunidad. Jesús termina esa conversación, ya saliendo prácticamente de Perea, entra a la ciudad, a la provincia de Judea, y está cerca de Jericó. Jesús caminaba con paso firme. Él sabía dónde iba. Él iba a Jerusalén. No se olviden, subir a Jerusalén. Jerusalén está en una parte más alta, pero subir a Jerusalén también tenía un sentido donde ahí estaba el templo, donde ahí habitaba Dios. Recuérdense que en el templo de Salomón estaba el lugar santísimo. Así es que era ahí donde las personas iban, donde se presentaba el sacrificio, donde el sumo sacerdote entraba y expiaba los pecados del pueblo. Tenía un sentido tremendo el ir a ese lugar. El buen pastor va adelante, siempre. Y el Señor, por lo tanto, caminaba en dirección y sabía lo que tenía que vivir, digamos. Él lo tenía. Y de hecho, Él se lo había dicho a sus discípulos en ocasiones anteriores, pero no tan detallada como se lo dice ahora. En Marcos 8:31, los que tienen sus Biblias, acuérdense que somos una iglesia bíblica. La Biblia no es para andarla paseando, es para usarla, ¿no? Ya. Entonces, en Marcos 8:31 el Señor, por primera vez estando en Cesarea de Filipo, les habla acerca de lo que le iba a acontecer al Hijo del Hombre. Ellos, así en primera instancia, no lo entendieron muy bien, no lo tenían muy claro, ¿ah? No comprendían esto de que el Mesías, el Salvador, el que venía a libertarlos de la esclavitud, tuviera una relación con morir, ¿ah? Con que en ese lugar iba a ser muerto. Jesús incluso yendo después a Capernaum, nuevamente les habla de lo mismo, por segunda vez, en Marcos 9:31. Ya lo habíamos visto. Nuevamente les hace mención a lo que Él tendría que vivir como el Hijo del Hombre. Entonces, yo me imagino que había entre recordar estos textos y esa caminata hacia Jerusalén, porque no se olviden que en Jerusalén estaba el centro de operaciones, ahí funcionaba el Sanedrín, funcionaba el lugar donde era como la Corte Suprema, ¿ah? Ahí estaban todos los tribunales, ahí se juzgaba a los israelitas por no cumplir la ley. Acuérdense que la ley de Dios era la ley civil para ellos. Acomodada, ya lo hemos visto, digamos, ¿ah? Pero eso era lo que regía. Así es que en los versos que nosotros leímos del 33 al 34, el Señor va adelante de este grupo y sus seguidores, dice el texto, dice que sentían miedo. Vaya siguiéndome en el texto. Ellos sentían miedo, en lo que hemos leído del verso 32 al 34, estaban temerosos porque sabían a Jesús cuántas veces lo habían querido apresar. Muchas veces, ¿no es cierto? Lo habían querido pillar. ¿Quiénes iban en esta persecución? Eran los que estaban en este tribunal. Buscaban resquicios legales para acusarlo. Jesús siempre tuvo una respuesta. Acuérdense que Él siempre les dio una respuesta precisa y los mandó a estudiar la ley. Así de maestro, magíster, doctorado, nuestro Señor en la ley. ¿Ah? Y aquí, dado el miedo que ellos sentían, el Señor ve la necesidad de explicarle en detalle lo que le va a ocurrir, para que no se sorprendan, pero tampoco quería alarmarlos a todos. Y por eso que dice el texto que llamó a los 12, a sus discípulos que ya después se constituirían en los apóstoles, ¿no es cierto?, que cumplirían el apostolado.
los llama, ¿no es cierto?, y les hace el siguiente comunicado que está en los versos 33 al 34. Y aquí hay una armonía total con Isaías 53. Y aquí el Señor menciona 7 puntos específicos de lo que le ocurriría. Hay una predicción, una precisión sobre lo que le va a acontecer. Y les voy a mencionar las 7, no se lo olviden. Son 7 puntos específicos. Y vamos a ir uno por uno. En el 31:11 les dice: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de los principales sacerdotes y escribas. Cuando sigamos analizando el texto, ustedes se van a dar cuenta que esto se cumple en Marcos 14:53. Luego, en el verso siguiente, el segundo punto le dice: le condenarán a muerte. Eso se confirma o se cumple en Marcos 14:55 y 64. El tercer punto le dice: y le entregarán a los gentiles. Se cumple en Marcos 15:1. El cuarto punto le dice: se burlarán de él y le escupirán. Cumplimiento de esto, Marcos 15, 16 al 20, 14, 65, 15, 29 al 32. Quinto punto, le dice: y le azotarán. Cumplimiento en Marcos 15, 15. Punto 6, y le matarán. Mateo 20, 19 dice: crucificarán. Cumplimiento en Marcos 15, 24 y 37. Y finalmente, lo glorioso de todos estos puntos que él está diciendo, en el verso 34 se cumple, le dice lo siguiente: pero en 3 días después resucitará. Y eso se cumple en Marcos 16, 6. Y así el Señor les relata, pero en el Señor hay una angustia. Él tiene que enfrentar todo esto. Y lo que Él siente es casi lo mismo que siente cuando Él está orando en el Getsemaní. ¿No es cierto? Cuando Él está orando, porque ya faltan pocas horas para que el Hijo del Hombre sea entregado. Y todo esta predicción que el Señor hace, porque con precisión se cumple finalmente. Él tiene que experimentar la máxima expresión de maldad del ser humano. Ahí está todo, toda su crueldad, la injusticia, la mentira, el engaño, el abuso de poder, las calumnias. Todas esas cosas las vivió el Señor en esos días. Él experimentó, siendo el Hijo de Dios, la maldad en vida del ser humano. Pero así todo, Jesús no retrocede. Sabiendo todo lo que tiene que enfrentar, Él sigue a paso firme, subiendo hacia Jerusalén, porque Él sabe que el único camino de salvación para los escogidos de Dios es este. No hay otra vía. Él tenía que experimentar o sufrir la ira de Dios para salvar a los pecadores. Pero fíjese que con todo esto, con todo este detalle, en el libro de Lucas dice que aún así no lograron entender lo que Jesús le estaba comentando. Si usted mira el libro de Lucas en 18:34, el capítulo 18:34, dice: pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Lucas es más preciso en esto. 18:34 dice: y esta palabra les era encubierta, no lo lograron entender. Y no entendían lo que Jesús le había dicho. Así es que algunos discípulos se habían quedado como pegados en la lección anterior, en el discurso anterior, en lo que había ocurrido con lo que él enseñó acerca de el joven rico. Se habían quedado en eso, y con la conclusión de esa enseñanza, pero no
estuvieron pendientes de lo que Jesús o lo que el maestro iba a vivir. Se lo dio con detalle, lo vimos, ¿no es cierto? Pero fue como ajeno para ellos. Fue como ajeno para ellos. Así que, mientras terminó el Señor este diálogo, siguió caminando. Él tenía que llegar a Jerusalén. Y Jesús toma la delantera de nuevo, siempre adelante, él con paso firme. Lo detrás un poco temeroso, pero siguiendo al Maestro. Fieles a pesar de todo. Y habían dos discípulos que vieron a Jesús, que le había tomado un poco de distancia, corrieron ante el Señor y se pusieron al lado. ¿Ah? Ellos, fíjese que se habían quedado con algo que quizás en el libro de Lucas no lo relatan tan claro, pero si usted va a Mateo 19, 28, ellos se quedaron con esto. Fíjese que Jesús estaba terminando cuando le dice que el que no dejare padre, madre, hijo, ¿no es cierto?, recibirá 100 veces más, Señor, y además la vida eterna. Y Jesús les dijo, como para concluir ese diálogo, en Mateo 19, 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que con eso se había quedado Jacobo y Juan y la mayoría, ¿no es cierto? Así que ellos vinieron a Jesús como a negociar con él. ¿Ah? Vinieron a negociar con él. Incluso en Mateo 20 habla que la mamá también participó. La mamá de estos dos varones. La mamá obviamente quería también asegurarlo. ¿Ah? Conversa y la mamá está ejerciendo su influencia, porque según algunos teólogos dicen que era la tía de Jesús, hermana de María, su madre. Así que bueno, ella dijo, aquí ser tía tiene que tener algún peso. ¿Ah? Entonces, le dicen, Señor, queremos pedirte algo, pero queremos que lo hagas. ¿Ah? Sin saberlo, queremos que lo hagas. Es como decir, bueno, fírmame un cheque en blanco y después yo lo lleno. ¿Quién firma un cheque en blanco? Bueno, hoy día los cheques no pesan nada, pero antiguamente era como muy difícil firmar un cheque en blanco porque no sabía qué cifra le iban a poner después, digamos. Bueno, así querían también los muñecos estos. Entonces, Jesús, fíjese que Jesús es experto en cómo saber lo que... Él lo sabía, pero en la conversación siempre está la pregunta de Jesús. ¿Se han dado cuenta? Siempre Jesús está preguntando. Y él dice, bueno, ¿qué queréis que os haga? ¿Ah? Pero ahí está la mentalidad del ser humano, que es la nuestra también, digamos, es la misma que tenían ellos, digamos. ¿Ah? Ellos querían acomodarse. ¿Ah? Ellos querían tener un lugar de privilegio. Los 10 que estaban al otro lado no importa. Querían asegurarse ellos como hermanos. Entonces, y la madre también hace lo mismo, interviene, ¿no es cierto? Quería de alguna manera que sus hijos estuvieran en los primeros lugares. Es un sentimiento de cualquier madre, digamos, que quiere que a su hijo les vaya bien, ¿no es cierto? Pero eso tenía que pasar por un proceso primero, digamos, o sea, no era tan así nomás. No era tan así nomás. ¿Eh? Bueno, dice la Sagrada Escritura que estos jóvenes tenían buena situación económica, digamos. El padre de ellos tenía obreros que trabajaban para él, así que se concluye que estaban como con un buen roce social, así que al lado de Jesús por lo menos se merecían estar uno a la izquierda y el otro a la derecha, mínimo. Eso es lo que esa era la petición. Pero en todo esto, lo que ellos están dejando de manifiesto, al final, es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No es cierto? Ellos fueron culpables en realidad de dar rienda suelta así, ¿no es cierto?, a sus ambiciones pecaminosas, ¿no es cierto?, egoístas terrenales. ¿Qué es lo que nos pasa a todos? Y por eso que estamos aquí, porque el Señor está tratando con nosotros. Somos pecadores en rehabilitación.
¿o no? Yo por lo menos sí, no sé usted. ¿Ya? Esto del nepotismo, usted ha escuchado este término, está muy en boga hoy día. El pituto, como se dice en términos coloquiales, ¿no es cierto?, ha estado siempre presente en la existencia del ser humano. No es algo nuevo, esto ha sido de siempre. Así que la petición de estos jóvenes era: Señor, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda, al ladito tuyo, ahí. Pero Jesús, que es paciente. ¿Es paciente con usted el Señor o no? ¿Es paciente? Es paciente. Mire, él le dice, Jesús, que es paciente, le dice, no sabéis lo que pedí. Le dice, le hace una pregunta. Y aquí los quiere llevar a los 7 puntos que leímos anteriormente. ¿Podéis beber el vaso del que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús le hace una pregunta. El término beber del vaso o del cáliz o de la copa tiene un significado en las Sagradas Escrituras. En el idioma antiguo, en el Antiguo Testamento, más que en el Antiguo Testamento y toda la literatura relacionada con esto, beber la copa significaba participar plenamente de alguna experiencia u otra, ya fuera favorable o desfavorable. Y usted, por ejemplo, una favorable puede encontrar en el Salmo 23, número 5. Mi copa está rebosando, por ejemplo, ¿no es cierto? Desfavorable, podría leer Isaías 51, 17, que dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, la copa de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Entonces, beber la copa puede ser favorable o desfavorable. Así que Jesús le dice, no sabéis lo que estáis pidiendo. Pero ellos respondieron de manera muy canchera, ¿no es cierto?, muy segura. Bueno, lo bueno es que demostraron la lealtad al Señor. Pero más adelante vamos a ver lo que le pasó a Jacobo y Juan. ¿Qué pasó con ellos? Así que Jesús responde las preguntas de ellos, ¿no es cierto? Y les confirmó, les dijo, miren, Jesús, que sabía, porque él conoce pasado, presente y futuro, les dijo, ciertamente de mi copa beberéis y del bautismo en que yo soy bautizado, vosotros también. Pero le dijo, en los lugares que mi Padre determinó desde la eternidad, no es algo que yo debo definir, porque mi Padre ya lo definió de la eternidad. Fíjese, este detalle es relevante, porque ellos estaban en un proceso tal como el nuestro. Estaban siendo tratados por el Señor. Había mucha carnalidad en ellos, lo vimos recién. Pero fíjese que el Señor le está diciendo que habían lugares destinados para ellos y que Dios ya lo había predestinado desde la eternidad. Es decir, ¿qué le estaba diciendo? Que la salvación de ellos estaba asegurada. Lo que sí tenían que hacer era trabajar, lo que les venía después. Así que esto nos debe llenar de esperanza a cada uno de nosotros, de fe, porque el Señor entregó su vida en la cruz, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para asegurarnos salvación y vida eterna. Eso es lo glorioso y se lo estaba diciendo a ellos ahí. Fuimos llamados por Él. Así como cada discípulo fue llamado por el Señor, usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Amén. Usted tiene que tener esa certeza, esa seguridad, que el buen pastor lo llamó. Y por lo tanto, Él le ha dado salvación y vida eterna. Es Él el que dio su vida en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Pero frente a esta situación en que están ahí negociando,
¿no es cierto? Porque están negociando el lugar donde querían estar. Los 10 que habían quedado afuera, y usted lo puede ir leyendo en el texto, dijeron, bueno, ¿cómo es la cosa? Pedro, que siempre era llamado, fíjese que Jesús siempre llamaba a Jacobo, a Juan y a Pedro, para las cosas más íntimas, eran como los más maduros del equipo. Ahora estos más maduros estaban queriendo acomodarse. Entonces Pedro se molesta. Bueno, como diciendo, bueno, pero ¿y ahora a mí me dejan afuera? ¿Ah? Y los otros 10 también reclamando, enojados con Jacobo y Juan, y hoy usted lo puede ir leyendo. Pero en realidad la actitud de los 10 no era distinta de los 2 primeros. Porque ahí es igual, ahí ellos estaban dando rienda suelta, ¿no es cierto?, a sus ambiciones pecaminosas, a esas cosas egoístas y terrenales que todos tenemos. Así que Jesús tiene que intervenir. Él tiene que intervenir y hacerles ver que allá, en la gloria de Dios, las cosas son distintas. Allá no se maneja como se maneja el mundo. No son de la forma como se hacen acá. En el cielo no funciona el nepotismo, no funciona el pituto. No es así. Dios no hace acepción de personas. No tiene que ver la clase social, no tiene que ver el nivel sociocultural, no. Dios mira el corazón del ser humano y trabaja ahí, porque los problemas el ser humano los tiene a todo nivel social, alto, bajo, medio, ¿no es cierto? A todo nivel el ser humano tiene serios problemas de conducta. ¿Es por qué? Porque cuando no está Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué estamos llenos de qué? De pecado. Estamos, y Pablo así lo dice, en Romanos 3, dice que todos nos apartamos, no hay justo, ni siquiera uno. Todos nos descarriamos, todos apartados, lejos de Dios. Así que no hay ante Dios nadie. Por eso que Jesús es tan paciente, tan pasivo con el joven rico, ¿no es cierto? Jesús conoce el corazón. Y también conocía el corazón de sus discípulos y de los apóstoles. Ellos eran hombres que estaban siendo tratados por el Señor. Pero fíjese que, y esto a nosotros nos debe animar, nos debe alegrar, porque este proceso que el Señor tuvo con sus discípulos, y específicamente con los 12, después, cuando uno lee el libro de los Hechos, ve cómo la obra gloriosa de Cristo generó un impacto tremendo en las vidas de estos varones. Ellos tuvieron que beber la copa amarga de Jesús. Pablo dice, llevamos, ¿no es cierto?, los sufrimientos de Cristo por todas partes. Fíjese que Jacobo, o Santiago, no es el mismo Santiago que el hermano de Jesús, sino que Jacobo, hijo de Zebedeo. Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 12, verso 1, va a ver finalmente el costo que tuvo que pagar Jacobo. Jacobo dice que murió atravesado por la espada de Herodes, por ser un seguidor de Cristo. Hechos, lo vamos a compartir. En Hechos 12, dice, en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia, ¿para qué? Para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Así terminó la vida de Jacobo. Y Juan tampoco fue fácil su vida, digamos. Si usted va al libro de Apocalipsis, así, pero Dios había tratado con él.
en el libro de Apocalipsis. Él aquí está escribiendo en la isla de Pasmo. Dice, Juan 1:9 dice, yo Juan, este es el Juan que se quería sentar al lado del Señor. Dice, yo Juan, él ya en un proceso tratado totalmente por el Señor, en una vida madura en Cristo, dice, yo Juan, vuestro hermano, dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, fíjese lo que él está diciendo, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él había sido exiliado, despatriado, desterrado. Y ahí estaba él ya llevando los padecimientos de Cristo. Entonces, lo que la palabra del Señor nos está mostrando, que hay un proceso que todos tenemos que vivir. Nuestras experiencias, obviamente, nosotros no nos vamos a igualar con el sufrimiento de Cristo. Gracias al Señor, Él nos ha permitido vivir en un país relativamente tranquilo, con cierta, hasta ahora, mañana no se sabe, pero al menos hoy día nosotros podemos reunirnos así libremente. ¿No es cierto? Tenemos que valorar la libertad de culto que hoy día tenemos. Eso tiene un valor importante. Y lo tiene importante, y yo se lo voy a decir por qué, pero cuando ya estemos concluyendo. Jesús, que vio esta situación, esta manifestación de ellos, tan carnal como la nuestra, muchas veces cuando reaccionamos, ¿no es cierto? ¿O usted siempre reacciona con la mejor reacción espiritual y pone un tono de voz así, querido hermano, amados? No siempre reaccionamos así. Tenemos reacciones a veces brutitas, ¿no es cierto? Nos baja el indio, como se dice, y la ira, y esas cosas que nos alteran. A veces con justa razón sí, pero nada justifica, ¿no es cierto?, las obras de la carne en nosotros, porque el Señor las quiere tratar. ¿Sí? ¿Está tratando con usted el Señor? Mire conmigo también. Todos los días el Señor trata conmigo y me tiene paciencia. Y siento el amor del Señor. ¿Usted siente el amor del Señor? Qué glorioso sentir las caricias del Señor, ese amor cuando nos habla con su palabra. Es glorioso. Así que Jesús tiene esta misma actitud con ellos. Los ve que se están peleando entre ellos. Imagínense. Pero ¿cómo? Si yo quería estar en lugar de él y no sé, y ¿por qué te adelantaste tú? No sé cuál sería la conversación de entre ellos. Oye, pero si yo he pasado más tiempo con el maestro, tú no has hecho nada. No sé, ¿no es cierto? Colocando las horas de por medio. Señor, fui todos los días a la predicación a la calle. Entonces Jesús los mira y le dice, a ver, niños. El verso 42 al 45 le dice, más Jesús llamándolos, les dijo, ahí usted tiene su Biblia, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero les dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Les cambió la prioridad. Les cambió la prioridad. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Así es la cosa. Y el que de vosotros quiera ser el primero, como los dos hermanitos que vinieron acá, se adelantaron, bueno, dice, quien quiera ser primero será siervo de todos.
Y aquí Él les da la prueba magistral de los 7 puntos que leímos anteriormente, donde le dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, incluso para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que hizo el Señor por usted y por mí. Y eso es lo que Él está a ellos enseñando. El sacrificio. Mire, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Acá las cosas funcionan de otra manera, es cierto. Nosotros hemos sido testigos, lo hemos visto en nuestro propio país, o ellos mismos lo vieron en el gobierno romano, lo vieron así. Cómo vivían sus propios gobernantes, cómo abusaban del más débil. Ellos lo vieron. Jesús le está diciendo eso. Las cosas, dice, le está explicando, ya, le dijo, ¿sabéis que aquí son tenidos por gobernantes de las naciones y se señorean de ellas? Le estaba como explicando las cosas que vienen en la realidad. Todos ellos quieren ser servidos. Todos. Y pelean por el poder, ¿no es cierto? Ejercen potestad y autoridad sobre sus pueblos, avalan la corrupción, ¿no es cierto? Usan los impuestos y los tributos que pagan los ciudadanos, ¿no es cierto?, para sus propios beneficios. Eso pasaba antes y pasa ahora. Hoy día no pasa. Sí, hoy día en la actualidad hay algunos que manifiestan, ¿no es cierto?, ser una generación superior en moralidad y probidad. Y son tan corruptos como los más viejos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El pecado. Si ese es el tema. El hombre sin Cristo es un corrupto. Somos así. Somos así. Por eso que el mundo necesita a Cristo. La obra transformadora del Señor, todos, de todo nivel, político, científico, cualquiera. Todos necesitamos que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie de todo pecado. El problema está en la mente o en el corazón, ¿no es cierto?, del ser humano. Ahí tenemos el problema. Así que el Señor nos invita, porque en el reino de Dios las cosas son distintas. Ahí debemos ser verdaderos servidores, verdaderos siervos, hacer las cosas que hacemos y hagámoslas con excelencia. Nos está enseñando el Señor que hoy día las cosas que nosotros hagamos, por más sencillas y simples que sean, hagámoslas con excelencia, como siervos del Señor. Amén. Jesús entonces termina estos 7 puntos, los concluye y amarra la primera parte con esto último que le está enseñando a ellos, que Él iba a cumplir y actuaría como servidor. Y lo dice en el verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, y está amarrando los 7 puntos que yo le dije con la conclusión que le está dando a ellos. Le está demostrando lo que Él iba a hacer, siendo el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él podría haber traído legiones de ángeles, ¿o no? ¿Sí o no? Tenía todo para hacerlo. ¿Por qué no? Pero las cosas no funcionan así en el reino de los cielos. Él vino para servir. Incluso dar su vida en la cruz. Para que usted y yo hoy tengamos salvación y vida eterna. Así es que algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes para ir terminando. Primero, el perdón. Que hayamos sido perdonados, siendo culpables, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿no es cierto? Ese perdón tuvo un precio. Mire, todas las cosas tienen partida doble.
Cuando alguien recibe una beca puede ser dinero, ¿no es cierto?, lo que sea para estudiar. Si bien es cierto, la persona que lo recibe es gratis, eso tiene un costo, ¿o no? Sí, pues, porque hay profesores que pagar, hay material que entregar, hay un lugar físico para arrendar. Entonces eso tiene un costo. Es decir, todo tiene un costo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el perdón de sus pecados tuvo un costo. ¿Sí? Sí, porque el Señor pagó el precio a Dios por nuestros pecados. Él pagó el precio. Él dio su sangre en la cruz del Calvario. Así es que Jesús fue el que asumió el costo para alcanzar justicia para nosotros. Él siendo justo, ¿no es cierto?, pagó el precio porque la ira de Dios, ¿sobre quién cayó? Sobre Él, en la cruz del Calvario. ¿Sí? Recuérdense que ahí hubo una desconexión. El Padre nunca se había desconectado del Hijo. ¿Sí? Nosotros le oímos permanentemente, el Padre y el Hijo uno somos. Yo y mi Padre uno somos, Él siempre lo dijo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. 24/7, como dice la hermana Fanny. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Siempre juntos. Siempre. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Se tuvo que desconectar el Padre, porque no podía ver el pecado sobre su Hijo. Fue tan doloroso el precio, porque Él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué tremendo tiene que haber sido para el Señor vivir esa experiencia, para cargar el pecado tuyo y el pecado mío. Él dio su vida, Él dio su sangre en la cruz. Bendito sea el Señor para siempre. Así que Efesios 2, verso 10, dice, a partir de eso, ¿qué ocurre para el creyente? ¿Qué pasa entonces con cada uno de nosotros? Dice que a partir de esto glorioso que el Señor tuvo que vivir y que ya lo compartiremos en los capítulos que vienen, dice, porque somos hechura suya, creados ahora ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendita palabra del Señor. Así que el Señor nos invita entonces en la conclusión 2, debemos limpiar nuestra mente entonces de la contaminación que nos genera el trabajo de la semana. Fíjese que todas las semanas estamos siendo bombardeados, contaminados por la vida cotidiana, por estas ideas progresistas, por las cosas que escuchamos, las noticias que vemos, cuando leemos redes sociales, los programas de televisión, ¿no es cierto? Tantas cosas inmorales de las cuales estamos siempre escuchando, ideas humanistas, ¿no es cierto? Y tanta basura a la que estamos sujetos durante la semana. Por eso que es necesario venir a la casa del Señor. Fíjese, es necesario limpiarnos por su palabra, porque la palabra del Señor nos va limpiando siempre. A través de la alabanza, nuestro espíritu se alegra, se goza en la presencia del Señor. Adoramos al Señor a través de la oración. Por eso que es tan importante venir a la casa del Señor. Para algunas personas como que le da lo mismo. Venir o no venir. Pero nos da lo mismo. ¿Sabe qué nos da lo mismo? Abra su Biblia en el Salmo 133. Abra su Biblia en el Salmo 133 y usted se va a dar cuenta que venir a la casa del Señor no da lo mismo. En estas instancias
donde ocurren cosas gloriosas. Es aquí donde el Señor nos limpia por su palabra. Es aquí donde el Señor actúa, trabaja en nosotros. Y no es porque el Señor viva acá, porque el Señor está en todas partes. Sin embargo, en este lugar ocurren cosas que la palabra del Señor dice. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar, como estamos ahora, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre el monte de Sión. Fíjese, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendita congregación de los santos, bendito espacio donde estamos para alabar y bendecir el nombre del Señor y oír su palabra, la cual nos lava, nos limpia. Su palabra siempre está tratando con cada uno de nosotros. Y por último, el Señor nos guíe para aprender a ser servidores. Amén. Aprender a ser servidores. Esto es algo que debemos aprenderlo. Y fíjese que para concluir, vaya a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. El apóstol Pablo, que él fue un hombre que cambió radicalmente por obra y gracia del Espíritu Santo, tratando con él. Y estas palabras él las dejó para una iglesia que era una hermosa iglesia que se estaba desarrollando y creciendo. Y Pablo les dice las mismas palabras de Jesús dichas de otra forma. Las mismas palabras dichas de otra forma. Filipenses 2, capítulos 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Él dijo: el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino vino para servir, incluso dar su vida por muchos. Así lo está diciendo el apóstol, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendita cruz por la cual el Señor nos ha lavado, nos ha redimido. Él dio su sangre en la cruz del Calvario para que hoy tengamos salvación y vida eterna. Este es el Señor al cual adoramos. Este es el Señor al cual servimos. Él es el que está cada mañana, cada día contigo. Te sostiene, te cuida, te guarda, te acompaña. Guarda tu salida, guarda tu regreso. Escucha tu oración. Responde la oración de su pueblo. Sana a los enfermos. ¿No es glorioso el Dios que adoramos? Le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie y adoremos al Señor que vive y reina para siempre. Solo Él lo hizo. Solo Él lo hizo. El Señor está aquí en esta mañana y Él vive y reina para siempre. El séptimo punto que Dios dijo: y al tercer día resucitaré de entre los muertos y daré la vida por ustedes. Y la vida llegará a ustedes. Y hoy día somos libres y personas vivas en Cristo Jesús. Vivimos porque Él vive. Señor, te exaltamos esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es fiel y verdadera. Oh, Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor. Digno eres de ser alabado. Digno eres de recibir, Señor, nuestra adoración, nuestra exaltación, nuestro reconocimiento. Señor, sabiendo todo lo que tenías que enfrentar,
nunca, Señor, miraste atrás. Siempre, Señor, adelante a cumplir, Señor, lo que tú habías prometido. Señor, siempre le dijiste al Padre: Señor, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiera, sino como tú quieras. Fuiste sometido, Señor, hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses. Oh Señor, perdonaste nuestros pecados, cargaste, Señor, nuestras culpas. La maldad de la humanidad, Señor, la llevaste a la cruz. Ahí, Señor, lavaste nuestros pecados. Oh, con tu sangre derramada en la cruz, Señor, nos has hecho libre de toda condenación. Ya no hay más condenación, dice tu palabra. Oh, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Pablo dice: ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Jesús murió por ellos. Él murió por ti y por mí. Oh Señor, te adoramos esta mañana. Queremos que nos ayudes, Señor, a ser siervos para tu gloria. Trata con nuestro pecado, Señor. Trata con nuestra humanidad, con esa carnalidad que, Señor, muchas veces no nos deja avanzar en esta santidad progresiva. Trata con nuestra iglesia, con nuestros hermanos, con los que nos están viendo en sus hogares. Oh Señor, que seamos siervos para tu gloria, Señor, y que en nuestra boca haya una alabanza, hayan palabras, Señor, de gratitud a ti, Dios Todopoderoso. Gracias por esta salvación tan grande. Bendice a tu iglesia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.